imagen cardíaca estamos seguros que la resonancia magnética con estrés es un examen que puede aportar mucho en el cuidado de los pacientes cardiovasculares, pero estamos convencidos de dos pasos importantes que tenemos que cumplir. El primero es hacerlo bien, hacer un examen que sea confiable y reproducible, en el que ustedes crean cuando envíen sus pacientes. Pero además de eso es muy importante para nosotros que junto con nuestros médicos referidores tengamos todos claro cuándo se usa y qué esperar de este método. Para ello hemos invitado al profesor Amadeo Kiribiri, quien es uno de los líderes mundiales en la implementación, el uso clínico y el desarrollo e investigación en esta técnica. El profesor Kiribiri estudió en la Universidad de Turín, en donde recibió sus grados de medicina, cardiología y su doctorado en fisiología humana y medicina experimental. Se especializó en resonancia cardiovascular en el Instituto Alemán del Corazón en Berlín y actualmente trabaja en el Guy's and St. Thomas Hospital en Londres como director del servicio de resonancia cardiovascular adscrito al King's College y también en la sede de Londres de Cleveland Clinic. En 2020 recibió su nombramiento como profesor completo o full professor en esta institución. El principal área de interés del doctor Kiribiri es el ejercicio clínico y la investigación en resonancia cardiovascular y en imagen cuantitativa, que es algo muy importante para el futuro. El profesor Kiribiri ha desarrollado nuevas técnicas que permiten la evaluación del flujo sanguíneo miocárdico y el diagnóstico diferencial de las diferentes causas de dolor torácico, y actualmente trabaja en el desarrollo y validación de modelos experimentales para simular procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Es una combinación excepcional de trabajo clínico, investigativo y de enseñanza, y es lo que lo tiene hoy aquí con nosotros hoy. Sin duda, el aspecto más destacable de su carrera es su generosidad y amabilidad para compartir su conocimiento y experticia, de lo cual nos vamos a beneficiar hoy. Amadeo, we sincerely appreciate your acceptance of our invitation. It's an honor to welcome you to La Cardio. Queridos asistentes, con ustedes el profesor Amadeo Kiribiri. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gran honor para mí estar aquí. Les pido disculpas que solo pueda quedarme aquí el día de hoy porque, claro, su bienvenida ha sido increíble. Les pido disculpas porque les voy a dar mi presentación en inglés, no en español. Mi español es bastante débil, debería decirlo. Sin embargo, sí puedo entender todo lo que me dice. Voy a presentar una de las indicaciones principales. Y claro, en pacientes más jóvenes también tenemos micromitis o cardiopatías y también muchas solicitudes congénitas. Y si es que vemos los datos del registro global CMR, que se enfoca en los datos de Estados Unidos, van a ver que alrededor del 30% de los pacientes reciben imágenes con estrés como parte de la examinación. Y claro, este tipo de evaluación falta adopción en Europa con respecto a esta RM cardíaca con estrés y esperamos que este número siga incrementando brevemente en los siguientes años. ESC guidelines, this flowchart is the one that we're normally adopting in our clinical practice, in our center. And the decision on which test you should adopt for your patient is really driven by availability of the test, so the test must be available within a reasonable time frame in your hospital, but also the pre-test probability of disease. So of course, for patients with a low to intermediate or intermediate to low risk probability of CAS, we will send o TAC, enviaremos al paciente a un TAC coronario, pero en teoría esto es un porcentaje bastante pequeño, mientras que todos los pacientes adicionales que tienen un riesgo intermedio, preferimos que se hagan exámenes funcionales. Estos normalmente son RM cardíaca con estrés en nuestro hospital, ya que tenemos tantos servicios que tenemos relativamente una lista de espera corta comparada con la medicina nuclear o ecocardiografías que tienen una lista de espera más larga. Queremos recordarles que también tenemos guías locales en Estados Unidos y preferimos TAC coronario como primera línea a todos los pacientes. Y vemos que en el Reino Unido también están utilizando este abordaje, que es bastante similar al abordaje que utilizan en Estados Unidos de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, ¿cómo funciona esta esta RM cardíaca con estrés? La idea es por poder regular la demanda metabólica del miocardio para enviar flujo al corazón. Y para hacer eso nosotros le brindamos al paciente con
perfusiones o infusiones continuas, y este reagente vasodilatorio trae la perfusión a un nivel máximo en todos los segmentos, dependiendo de la presencia de una estenosis fija. Es decir, que cada arteria coronaria normal va a tener una vasodilatación completa, una hiperemia completa, mientras que los arcos coronarios que presentan una estenosis de incremento de flujo van a incrementar un poco y van a parar, y por lo tanto van a estar relativamente hipoperfundidos. Y también inyectamos adenosina por 3 a 4 minutos y luego inyectamos en una vena periférica utilizando una vena anticómita, utilizando un agente de contraste que es una T1 que hace que las imágenes sean más brillantes, y podemos ver que estas son las imágenes que obtenemos. A la derecha tenemos el agente de contrastación que llega a la izquierda del corazón. Tenemos el ventrículo derecho, luego la arteria pulmonar, y en unos segundos más llega al lado izquierdo del corazón, al atrio, al aurículo derecho y el ventrículo también. Y podemos ver la respuesta en el miocardio. Entonces, el miocardio vemos que hay perfusión y se vuelve bastante brillante este sector. Bueno, el protocolo como tal ha sido simplificado a lo largo de los años. Lo que vemos aquí es que hacíamos hace unos 5 años, y eso requiere la adquisición de varios dispositivos de imágenes para poder corregir la heterogeneidad de las imágenes, y luego tenemos que inyectar en la vena por alrededor de 2 o 3 minutos, pero también vemos que hay cada vez más pacientes que no responden y tenemos que inyectar un poco más por un poco más de tiempo. Y después inyectamos de gadolinium, no solo para obtener la evaluación visual, pero también el análisis cuantitativo. Utilizamos el protocolo de inyección de 2 bolos. Ya hablaremos de esto porque es bastante complejo. Y luego, en los últimos años, hemos cambiado este abordaje con el uso de nuevas secuencias desarrolladas por Philips, y lo puso disponible en los escáneres, que es esta secuencia doble. Esta secuencia doble es una secuencia que quiere una imagen adicional que necesitamos para calibrar las mediciones. Entonces, estas secuencias adicionales se utilizan para la cuantificación de la perfusión del miocardio. Es decir, no tenemos solo una imagen, pero al final del experimento también tenemos un mapa de colores que se ve casi como un espectro del scan, y esto nos muestra la posición correcta de la isquemia en las diferentes secciones del miocardio. Y esta secuencia es algo que ha sido desarrollado a lo largo de los años y lo utilizamos como calibración. A pesar de que utilizamos una técnica de dilatación, es decir, o de dilución, perdón, utilizamos estos experimentos con MR y no podemos inyectar gadolinium directamente en las arterias coronarias. Eso sería ideal, sino que tenemos que inyectarlo en la vena periférica. Y si lo hacemos, en realidad no sabemos porque varía de cada paciente y la concentración actual de gadolinium en las coronarias, que es un gran desafío para la cuantificación. Por lo tanto, utilizamos esta imagen adicional para normalizar los datos. Ahora bien, la introducción de la perfusión cuantitativa nos ha permitido simplificar aún más las adquisiciones, es decir, no estamos adquiriendo imágenes de perfusión y no necesitamos estas imágenes adicionales para comparación. Entonces nos estamos desviando de lo que se hace en la medicina actual y nos enfocamos en la adquisición de la mejora de gadolinium. Entonces nosotros inyectamos gadolinium que fluye por el cuerpo, por el óseo de las arterias coronarias y llega adentro de las arterias coronarias. Y aquí tenemos una representación esquemática de la circulación coronaria en las áreas donde hay miocardio,
normal. Y como vemos que esto nos lleva a una concentración muy alta de la contraste y nos da una señal bastante brillante. En las áreas que sí tienen perfusión con una estenosis fija, va a ser durante el mismo tiempo y menos gadolinium llegará al miocardio y por lo tanto menos concentración. Y el resultado es lo que vemos en la imagen en la parte inferior derecha de la diapositiva. Son áreas bastante brillantes, identificadas con las flechas en verde, y las otras que están identificadas con las partes rojas. Vemos que tenemos una resolución de alrededor de 1 milímetro en el plano, y esto es algo que Philips introdujo en el mercado hace unos 15 años, pero ya lo han refinado cada vez más. Y si utilizamos este tipo de metodología, podemos empezar a ver estas gradientes de perfusión que no son de la fisiología y patofisiología, sino que esperamos que la isquemia tenga un poquito de... Esto es lo que explica la depresión en las pacientes que tienen dolor torácico durante el ejercicio, por ejemplo. Y ahora lo podemos visualizar. Y esta es la primera imagen que debemos ver, que nos ve esta resolución para poder visualizarlo. Ahora, ¿qué hemos hecho? Esta es la interpretación visual de las imágenes, tratando de encontrar áreas de perfusión retrasada. Esta es una evaluación visual y esto es lo que vemos actualmente para poder interpretar las imágenes. Esto es bastante complejo. Sabemos que los operadores tienen que ser capacitados por muchos años y no tienen que haber visto solo cientos, sino tal vez miles de escaneos para que sean precisos. Y depende de varios criterios, la verdad, que yo he tratado de resumir aquí. Y yo he compartido mi presentación también con ustedes. Así que si quieren leer los detalles, ustedes van a tener la información disponible. Sin embargo, depende de la ubicación del defecto de la perfusión, que es en el endocardio, entonces sí sería un defecto de la perfusión. Y si es en el epicardio, en realidad no se espera una isquemia, sino que se basa en el impacto dinámico del miocardio. Entonces, en realidad, queremos ver si vamos alrededor del miocardio y lo podemos sentir desde el epicardio. Normalmente estos efectos de perfusión tienen que seguir los efectos de perfusión de las arterias coronarias y si empezamos el servicio, aún así podemos adquirir las imágenes y podemos utilizarlos como comparación. Y esto nos ayuda en la primera fase para decidir qué es normal y qué no es normal. Ahora, si realizamos estas evaluaciones visuales, vamos a tener un diagnóstico bastante alto. Podemos ver estos datos publicados en la literatura. A la izquierda tenemos un artículo de revisión que publicamos hace algunos años. A la derecha tenemos un metaanálisis que indica una sensibilidad para isquemia en el rango del 90% y una especificidad en el rango de 80%, lo cual nos muestra muy buenos resultados. La pregunta normal es cómo se compara con la medicina nuclear. La CMR se puede comparar muy bien y lo pueden ver en muchos de los estándares publicados. Aquí tenemos los ensayos CMARC. Es uno de los ensayos más grandes para responder la pregunta de comparación entre SPECT y CMR, utilizando el estándar de oro de coronografía del epicardio. Y esto significa que CMR, que es la curva azul, es superior a SPECT en la precisión diagnóstica en cualquier subgrupo de pacientes. Y creemos que la razón de esto se debe a la resolución superior y el hecho de que CMR no sufre de artefactos comunes que también puede afectar las adquisiciones, por ejemplo, la atenuación de tejidos. Si pensamos en pacientes como la población femenina, por ejemplo. A la derecha de esta diapositiva tenemos otra publicación de la práctica clínica, que es el ensayo MR-INFORM, liderado por Kniger, quien fue mi supervisor de mi doctorado en ese entonces. Así que estos son estudios en donde los pacientes son aleatorizados en grupos iguales en la gestión inicial de dolor torácico utilizando CMR. Y la hipótesis era que CMR podía utilizarse como una alternativa para la evaluación, como una estrategia de primera línea para pacientes con dolor torácico. Y esta
curva nos muestra que en realidad no hay exceso de eventos en una población tratados con CMR y por lo tanto es considerado una buena abordaje de primera línea. Podemos descartar la isquemia en este caso y luego podemos decidir el seguimiento para ese paciente. Como podemos ver, CMR de hecho pudo reducir los COX de manera significativa en los pacientes. Los escaneos con CMR normalmente son menos costosos que una cateterización completa, pero puede ser una buena indicación de qué pacientes pueden tener un CAF y qué vasos son responsables por la isquemia. Y claro, también podemos tener la información de la variabilidad. Ya hemos visto que este es nuestro estándar en la práctica clínica, en la cardiología, para decidir qué lesiones tienen que ser teñidas. Hemos visto diferentes modalidades también y hemos visto diferentes resultados. A lo largo de los años, FFR se volvió la herramienta ideal de validación para evaluar la CMR también. Y en lugar de mostrarles todos los estudios, les quiero mostrar este metaanálisis que muestra nuevamente que la CMR por evaluación visual tiene una buena precisión de diagnóstico. Podemos ver la sensibilidad alrededor del 90% y la especificidad también es bastante alta, cerca del 90%. Seguro habrán notado que la opción del estándar de referencia que utilizan, de hecho, afecta la precisión diagnóstica del método que van a evaluar, en este caso, CMR. En el metaanálisis le hemos mostrado el CMR comparado con la angiografía y ya que, bueno, la sensibilidad fue bastante alta, pero la especificidad un poco menor. Si utilizan la prueba funcional, la especificidad y la sensibilidad son bastante altas y creemos que la razón por esto es que cuando utilizamos un método angiográfico para diagnosticar el CAD en las arterias, claro, no nos estamos perdiendo la posibilidad de la isquemia, pero podría ser negativo para el estándar de oro. Y claro, estoy hablando del tipo de isquemia que puede ser bastante prevalente en la población. La evaluación visual tiene evidencia muy fuerte en el valor del pronóstico. El primer estudio que pude encontrar fue el estudio de Berlín de Cosino y Janke. Fue un estudio realizado en el Instituto Alemán del Corazón. Y también hay varios estudios que validan diferentes tipos de estrés, adenosín, regadenosin y diferentes tipos de población. Y están llegando también a diferentes estudios. Así que podemos sentir confianza de que la perfusión de CMR puede ser bastante confiable y lo pueden utilizar en su práctica. Y ahora me preguntarán, si es tan bueno, necesitamos cuantificación como lo vimos al principio, no podemos quedarnos solo con la evaluación visual y todo estará bien. Bueno, lo que pasa es que no todos los estudios indican que CMR es una buena técnica para detectar isquemia. Un ejemplo es el ensayo que les muestro. Fue un estudio multicéntrico incluyendo a 533 pacientes. La CMR tenía un poco mejor de sensibilidad y esto se debe tal vez a la alta resolución, pero en cuanto a la especificidad, SPECT fue superior. Así que si queremos excluir una enfermedad, SPECT va a ser superior a CMR. Por lo tanto, hubo un problema aquí, porque este estudio no confirma todo lo que hemos visto en la literatura. Y probablemente uno de los problemas es que este estudio, comparado con los otros que les he mostrado, es el único estudio en donde hubo una colaboración. Entonces, la lectura de las imágenes fue delegada a las unidades locales, que incluía a los pacientes, no fue realizado por expertos de nivel 3 en el mismo lugar y por lo tanto esto probablemente representará el valor diagnóstico como tal. ¿Y cómo podría eso afectar la interpretación de las imágenes? Bueno, el hecho de que cuando revisamos las imágenes CMR como expertos, podemos modificar nuestro nivel de escala para cada paciente. Y hay varias pautas para hacer esto, pero cada doctor en realidad lo hace de manera diferente. Este es un ejemplo. Si vamos de la izquierda, desde un contraste leve en la imagen hasta una
con un contraste fuerte de la imagen a la derecha. Si vemos las imágenes de abajo, vemos simplemente es un mejoramiento de la imagen para cada secuencia. Y utilizando un contraste vemos que hay una enfermedad de los vasos identificados por las flechas rojas. Y vemos que hay una buena perfusión que refleja el endocardio. Pero si es que vemos un alto nivel de contrastación, empezamos a ver un defecto de perfusión más leve, pero sí está ahí, también en el territorio del circunflejo. Entonces podemos ver en un ejemplo que simplemente al cambiar la manera en cómo vemos las imágenes, podemos ver enfermedades de un solo vaso o varios vasos, y en realidad no necesito explicarles cómo puede esto influenciar en la manera en cómo tratamos al paciente. Y sabemos que si utilizamos un computador para indicar la teoría de dilución, para indicar y generar mapas de indicación, tenemos el potencial de tener este problema. Y esto de hecho se incluyó en el primer artículo, en donde tratamos de evaluar la aplicación clínica para el mapeo de perfusión cuantitativa. Y esto fue una comparación de dos grupos de pacientes. En azul, los pacientes con enfermedad de un solo vaso, y en amarillo, los pacientes con enfermedad de 3 vasos o más. Y claro, podemos ver una carga isquémica alta en el grupo de la derecha. Pero si utilizamos la evaluación visual, entonces no podemos ver estas imágenes. Así que sigue siendo bueno para diagnosticar la enfermedad de un solo vaso. Es decir, van a identificar la lesión un poco más grave, pero no podrán ver las lesiones que son menos graves, como les muestro en el ejemplo. Y tenemos que decir que también la capacitación de los operadores es importante. Hace algunos años realizamos este estudio. Adriana Villa, uno de mis estudiantes de doctorado y colega de radiología en Guy's y St. Thomas's, ella realizó una comparación de la precisión diagnóstica entre expertos nivel 1, 2 y 3 en el nivel de capacitación. Y estos fueron los resultados en cuanto a la precisión diagnóstica. Pueden ver que con los expertos de nivel 1, quiero recordarles que son colegas que tienen una subespecialización en CMR y han tomado un curso de 3 días y han visto al menos 50 casos y han aprendido los métodos. Tienen un 55% de precisión en identificación de estas fallas. Y si queremos ser bastante precisos, necesitamos ser un experto de nivel 3, quien en nuestro centro son colegas que han visto miles de casos, y ellos tienen un 85% de precisión, que es prácticamente el mismo valor que se ha publicado en la literatura. Ahora veamos la barra roja. Son expertos de nivel 2. Ellos sí pueden reportar escaneos independientemente y solo tuvieron una precisión de 76%, que es el mismo resultado que hemos visto en los estudios anteriores. Por lo tanto, sí hay un problema en la capacitación, y para hacer esto tenemos que haber visto bastantes casos. Pero también hemos tenido cuantificación acá. Esto fue hace varios años. Este fue un prototipo del prototipo del prototipo de lo que tenemos ahora. No utilizamos valores absolutos en ese entonces, sino una reserva de perfusión del miocardio, y el algoritmo tuvo una precisión del 85%, que no fue superior a un experto de nivel 3. Es decir, que a la máquina no le va mejor que a los profesores con experiencia, pero sí tiene el mismo desempeño, lo cual es bueno porque de hecho pueden instalar el software en cualquier escáner, en cualquier lugar, y luego pueden traer al experto al hospital. Entonces ahora hablemos de cómo realizamos el análisis cuantitativo. No vamos a hablar de el análisis semicuantitativo, podrán encontrarlo en diferentes artículos, pero esta modalidad ha sido replicado, ya no lo están utilizando como tal, no tiene valor histórico. Así que quiero enfocarme en el análisis cuantitativo. Desde los datos de evaluación de Timothy Christian, vemos que podemos medir el flujo
de la microsfera transmural utilizando este método que es considerado uno de los estándares de referencia en los modelos animales para perfusión. Y si lo comparamos con cuantificación con MRI y utilizan un valor absoluto aquí, entonces tiene una relación completamente lineal. Es decir, que tenemos un método para mediciones no invasivas de perfusión en tejidos. Y claro, esto no es nuevo. La técnica de dilución o el principio de volumen central se ha propuesto en 1986. Lo propuso Stewart y esta es una publicación con valor histórico también. Para las personas que no trabajan tanto en el cath lab, esta técnica consiste en realizar una inyección en el vaso, en el trazador del vaso, luego inyectamos un indicador. Esto está en azul porque en el experimento azul original esto era un tinte azul que se inyectó en las coronarias y esto indica que pasa por el vaso y mandamos el indicador hasta el punto B y pudimos ver cuántas veces la sangre que fluye por el vaso ha diluido el indicador. Si es que sabemos la velocidad de inyección en el punto tenemos que multiplicar la velocidad de la inyección con el número de diluciones y podemos medir cuánta sangre fluye en el vaso. Esto normalmente hacemos en la sangre oxigenada o no, dependiendo del lado del corazón en el que estén, o con agua fría, lo llamamos termodilución. Y lo podemos hacer con pacientes con enfermedades congénitas cardíacas. Y podemos aplicar a mediciones de perfusión del tejido en el corazón. La única complejidad es que no podemos inyectar gadolinium directamente en las coronarias. Por lo tanto, no tenemos información acerca de la concentración de gadolinium en la entrada de las arterias coronarias, sino que tenemos que calcularlo y tenemos que utilizar trucos para utilizar este método de perfusión y que sea aplicable a las imágenes. La manera en hacer esto es que aplicamos modelos matemáticos complejos que fue publicado hace varios años, en 1962, por Kenneth Siever en investigación de circulación. Son 14 páginas de formulaciones o fórmulas que yo, de hecho, me he referido una vez en la vida por mi propio interés y yo sigo manteniendo este artículo en mi escritorio porque sí funciona. Y vemos que tenemos el volumen vascular que es igual al flujo sanguíneo del miocardio y los multiplicamos por el tiempo medio de tránsito y nos da el tiempo promedio en donde el 50% de las moléculas toman para darnos el resultado. Entonces es casi como una tinción de gadolinium en el miocardio. ¿Y cuánto toma para que la sangre lo lave o lo Entonces, en realidad, somos bastante buenos haciendo esto. Y por lo tanto, podemos ver esta fórmula y vemos que el flujo del miocardio es igual al volumen de la vascular, que no es cuantitativo, dividido por las imágenes que podemos obtener. Y así podemos medir los mapas de perfusión cuantitativa. Claro, este es un experimento también, así que las cosas no son tan fáciles como vemos, sino que estamos lidiando con una curva de lavado que se ve casi como una reducción monoexponencial. Este es el lavado de gadolinium del tejido y podemos ver que las curvas que obtenemos se ven casi como esto. Pasa por la cavidad en azul por un pico y seguido por una recirculación y luego hay una respuesta del miocardio, que es lo que utilizamos para el tiempo de tránsito en verde. Y estas curvas no se ven como un deterioro, como vemos. Se introdujo el concepto de la convolución de señales y es la manera en dividir las señales que medimos, especialmente la función arbitraria de ingreso en el miocardio, para poder reconstruir el deterioro monoexponencial y luego podemos aplicarlo.
Por lo tanto, utilizamos esta deconvolución matemática compleja que yo he tenido que aprender durante mi doctorado. La deconvolución es una división entre señales. Es como si dividen un número entre otro número y les da el resultado. En este caso, dividimos una señal entre otra señal y obtenemos una tercera señal como resultado. Entonces, específicamente, dividimos la intensidad de la señal del miocardio entre la función de ingreso del arterial, es decir, que tenemos que ver cómo se ve el insumo como tal. Entonces, en realidad, no importa si es que el insumo es rápido o está disperso, ese sería el factor de normalización. Y podemos ver cómo el miocardio se relaciona con ese insumo. Y lo que es interesante es que el resultado de la deconvolución es una función de transferencia. Es la función que convierte una curva entre la otra. Y miren la forma. Este es un deterioro monoexponencial y esto es el tiempo medio de tránsito de las partículas por el tejido y esto es lo que utilizamos para el modelado. Es un poco complejo, pero funciona bastante bien. Ahora entremos en los detalles. ¿Cómo hacemos deconvolución? Lo hacemos con modelado y esta es una operación matemática. Es muy sensible al ruido y requiere algunas simulaciones. Esto es lo que hace que la cuantificación sea un poco larga y esa es la razón por la que utilizamos diferentes modelos de convolución. Podemos utilizar deconvolución afirmativa o no exponencial y esto es simplemente el modelo para correr las simulaciones para tratar de encontrar los parámetros correctos para poder realizar la operación. Ahora, si todo se realiza de manera adecuada, el resultado debería verse de esta manera. Tenemos las imágenes visuales en gris arriba y en la parte de abajo tenemos mapas coloridos y yo creo que esto nos da una buena idea de qué tan fácil es revisar las áreas o identificar las áreas de isquemia en pacientes que utilizan los mates cuantitativos. Nuestros ojos funcionan mucho mejor cuando utilizamos color en lugar de imágenes en gris y podemos ver que hay un defecto grande de perfusión en la arteria, como vemos con la flecha verde en la parte de arriba. Pero si escribimos el asterisco, podemos ver que hay un área muy pequeña de isquemia también y tal vez está diagonal. Y el mapa hace que sea fácil identificar esto. Probablemente no será tan obvio en la imagen en gris como tal. Por lo tanto, esto ayuda demasiado. La cuantificación se ha validado de manera extensa. Esto fue durante mi doctorado con el doctor Schusten de Göttingen. Estas son las publicaciones de doctorado y realizamos validaciones conjuntas, es decir, que tenemos validaciones físicas en nuestra evaluación matemática y también tenemos validación en contra de la PET. Y en este caso fue estas indicaciones que muestran que los valores de perfusión de hecho están muy bien correlacionadas con las mediciones de las otras imágenes. Y lo que es importante en el 2018, con Eva Sano y Adriana Villa también fueron estudiantes de doctorado y realizamos los primeros estudios de perfusión cuantitativa, incluyendo a casi 400 pacientes. Y pudimos demostrar que esto no solo funciona para la precisión diagnóstica, pero también tiene un rendimiento de pronóstico bastante alto. Y claro, ayuda a simplificar el análisis, que es otro valor, en mi opinión. Entonces, ¿por qué SMR? Porque en realidad podemos obtener cuantificación también y claro, la comunidad de medicina nuclear se está alejando de SPECT y ahora está tratando de proponer PET como alternativa. La respuesta es simple, es la misma razón por la que cambian de celular cada 3, 4 años. Es para que tengan una imagen, una pantalla más bonita para ver las fotos de sus familiares más lindas. Entonces, bueno, si tenemos estas imágenes y vemos que no son las mismas las reconstrucciones SPECT, sino que son proyecciones comparado con un grupo estándar de 200 pacientes. Y es lo mismo que vemos en el miocardio. Estas son proyecciones de estadísticas con muchos efectos en el volumen. Si utilizamos una tomografía, vamos a tener en promedio
3 áreas en el miocardio. Y si utilizamos perfusión estándar de CMR, vamos a tener entre 2 a 3 cajones en el miocardio, entre 2 a 3 milímetros en plano. Y si es que vemos esta secuenciación que desarrolló Philips, podemos tener una resolución en plano de alrededor de 1 milímetro. Y esto significa que pueden empezar a ver al corazón con una alta resolución y pueden ver estas gradientes de perfusión y van a tener una nueva ventana en la distribución de la isquemia. Ahora bien, desarrollos futuros incluyen el uso de la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de la IA y por lo tanto nosotros también lo hemos estado utilizando en los últimos años. Y utilizando la inteligencia artificial podemos hacer correcciones de las imágenes, podemos utilizar diferentes agentes y los pacientes, yo recuerdo que estamos a unos 2.500 metros de altura y yo siento que me falta el aliento, de hecho. Y de hecho podemos no tener que pedirles que sujeten su aliento, es decir, pueden respirar normalmente para este escaneo. Y este es un paciente que no pudo sujetar su respiración y vemos que las imágenes no son de buena calidad. Pero si realizamos estas imágenes de secuenciación y aplicamos la inteligencia artificial, podemos sustraer el movimiento respiratorio y tenemos estas imágenes en donde vemos solo la primera parte del gadolíneo y a los pacientes les gusta mucho porque es mucho más útil o más fácil para ellos utilizar esto. Y también podemos aplicar varias redes en el flujo de trabajo del análisis, que incluye corrección para la intensidad de las imágenes, concentración también y una línea base de concentración en donde podemos comparar las imágenes en reposo con las imágenes en reposo también y finalmente podemos tener la cuantificación también. Y con el uso de la inteligencia artificial podemos ver en dónde está el corazón y podemos avanzar en la velocidad del proceso. Así que en 90 segundos en el escaneo pueden ya obtener los mapas de perfusión. Y en un caso, de hecho, utilizamos el software en nuestros escáneres y se ve así. Este es un paciente que ya habíamos visto antes con evaluación visual. Y yo creo que es bonito ver cómo la alta resolución nos ayuda a interpretar el escaneo. Hay un área del miocardio en la parte inferior del corazón. Esta es una cicatriz. Y abajo vemos el septum. Quiero tratar de mostrarles Pero bueno, aquí vemos el área del miocardio con un área muy pequeña de isquemia y eso es lo que explica los síntomas del paciente y con esto podemos verlo más fácilmente en estos mapas. Y si se hace todo de manera correcta, podemos empezar a categorizar a los pacientes con base en el patrón de la hiperperfusión. Entonces podemos tener pacientes normales que tienen una perfusión bastante homogénea y los valores de perfusión están en la escala en naranja, que significa una perfusión de 3.5 gramos por minuto, y los pacientes con un solo corte, en donde vemos que hay una isquemia del endocardio, o también tenemos pacientes con enfermedad de múltiples vasos, o tal vez podemos identificar a pacientes con enfermedades microvasculares, y eso lo podemos ver en el diagnóstico diferencial, y esto es caracterizado por los campos de hiperperfusión homogénea, ya que en realidad no depende de la enfermedad de los microvasos, entonces tal vez podemos ver que ya está infundido en todas partes. Tengo algunos casos aquí. Este es un paciente con dolor torácico normal, también es una angina típica y podemos ver que hay enfermedad microvascular. Visualmente este paciente es completamente normal, pero podemos ver que en el subendocardio hay un área que corresponde a una microperfusión.
Así que esto también sugiere una enfermedad microvascular. O podemos ver un paciente con una isquemia bastante severa o grave y vemos a este paciente durante estrés y los valores de perfusión están por debajo de 1. Entonces, tal vez es un efecto coronario con una perfusión por debajo de 1, o también podemos tener a un paciente como este paciente que tiene también insuficiencia cardíaca y podemos ver que la adenosina no fue 100% suficiente porque tomaba mucho tiempo para que la adenosina llegara al corazón. Por lo tanto, estaba siendo degradada durante la transferencia. Pero pudimos ver perfusión y anormalidades en el endocardio. Y claro, también podemos tener mapas de perfusión en pacientes con adenopatías también. Y podemos ver que juega un rol en la patofisiología de la enfermedad. Y de hecho estamos llegando al punto en donde podemos saber en dónde la perfusión está coagulada, así como si tuviésemos una cicatriz o si viene de origen coronario. Y bueno, en el momento estamos trabajando en la segmentación automatizada con el uso de la inteligencia artificial y en el escáner básicamente podemos tener los valores de perfusión, ya sea de 16 segmentos, 32 segmentos y en esta proporción. Pero también tenemos mapas de perfusión con altas resoluciones y podemos iniciar automáticamente, es decir, no tenemos que hacer postprocesamiento porque los datos están disponibles en el escáner. Esta era la última diapositiva que les quería mostrar. Entonces, la conclusión es que la perfusión CMR es un método ya que está disponible en los hospitales porque los escáneres ya pueden correr las secuencias de adquisición. Es seguro para los pacientes porque no estamos induciendo isquemia y podemos usarlo en un protocolo con mapeo T2, así que podemos diagnosticar tipos de dolor torácico con otras técnicas que tal vez un TAC coronario nos puede decir. Por lo tanto, tenemos un buen diagnóstico diferencial. Y a pesar de que el método es difícil de reportar visualmente, la ventaja del análisis cuantitativo va a hacer que sea fácil de utilizar en todas partes. Así que vemos un futuro crecimiento para este método. Gracias. Thank you very much. So now we will start with the questions, and what we will do is I'll take this microphone to anyone that wants to ask something. If they want to do it in Spanish, I will translate it, and we have an expert translating over there, so she can help us with that. Thank you. Gracias. Okay, thank you very much for your accepting the invitation to our center and a great lecture. But I'm a cardiac surgeon, so I could say that 80% of the terms that you use are complex, but I was wondering how the experience of the physician who is going to interpret this new test is going to be accurate. And the second question is how this new technology is going to help us with the anomaly coronary artery from the aorta, the AOCAS. Thank you very much for the question. Well, I think the clinician's experience is still essential and is essential on two sides. One is that, of course, you need experts which are able to read the images, and we are focusing on making easier for them to read the images by introducing the quantitative maps. So we want to get to the same level that we have with nuclear medicine, where it's relatively easy to interpret the images after 3 to 6 months of training, because the images are still images. There's simply one map, and you need to know the criteria based on which you make the diagnosis, but you don't have to change any of the parameters to visualize the maps. So that's what our work is focusing on. But then you need the second side of the coin, which is clinicians which are trained, and that's what we do in our institution, in sending the right patients, because I'm a really strong believer that the pre-test probability of disease is what should be informing which kind of test you are requesting. And there should always be
consideration for what is the information that you will get from the test which will change your clinical management after. So you need to do training also on that side, so you get the right patients and not patients with very low pre-test probability. So they need to have their chest pain assessed by somebody, they need to have been seen in the chest pain clinic, and then you can decide which test is the most appropriate. Coming to the anomalies of the coronary arteries, I need to make a clear point. Thank you for raising the question. That we do not believe that vasodilatory stress is the test that we should use for patients with anomalous origin of the coronaries. In that, the vasodilatory effect of the drug does not seem to be able to elicit the sling orifice problem. So this disalignment between the fibers at the origin of the coronaries, which is frequently seen in these patients. Ischemia, and there's lots of literature on this topic, mainly from the Texas group, indicating that the patients that have this overlap between different layers of the tunic of the coronary artery are patients that under physical effort can experience ischemia and therefore sudden death. Yet this sudden death remains a very rare phenomenon outcome even in this population. So it's very difficult to have a functional test that will unmask that. We have a pathway which we'll be discussing later in the day for these patients in our hospital, which includes stress dobutamine CMR. So the method that we don't use for atherosclerotic CAD, instead we are using for patients in anomalous arteriosclerótico, y esa es la única aplicación que tenemos al momento. Y estamos haciendo esto todos los jueves en la tarde, porque me doy cuenta que soy el único médico que ha visto lo suficiente como para poder operar estos procesos en la unidad. Thank you, Dr. Amadeo, for your great presentation. I have one question. What do you think is the role of cardiac stress MRI in cardiac viability? Este es un método que se basa en mejora tardía. De hecho, 4 minutos tenemos imágenes retrasadas que nos indica la presencia de una cicatriz. Y tengo un ejemplo para mostrarles en la parte de abajo. Esta mejora tardía, con esto podemos ver las cicatrices y esto se basa en el ensayo REVIVE. Y el único factor de pronóstico es en los pacientes con adenopatías. Y claro, también estamos hablando en ese caso de 700 pacientes con diferentes enfermedades de los vasos. Y claro, vemos que el volumen estaba bajando, lo cual es muy importante. Pero por otro lado, si es que vemos a pacientes que tienen enfermedades menos graves, vemos que esta mejora tardía tiene relevancia del pronóstico en todos los pacientes, sin importar qué tan pequeña es la cicatriz. Porque si un paciente tiene una enfermedad tromboembólica y tal vez alguien tiene episodios de fibrilación atrial, entonces vemos que en las examinaciones que pueden llevar a anticoagulación después. Este es un tipo de enfermedad. Pero los pacientes que ya sufren de un infarto cardíaco tienen una carga del CAD que es superior a otros y tal vez tendríamos que duplicar las estatinas o tenemos que ver las coronarias y evaluar si hay síntomas. Y debo decir que la perfusión es excelente porque podemos ver el corazón desde cualquier ángulo. No hay ninguna ventana acústica, pero tal vez esto es lo que hace que la CMR sea vital e indispensable para los cardiólogos. Is it worth to do dobutamine studies for viability? Sí, la CMR, igual que la ecocardiografía, con esto podemos realizar escaneos de dobutamina en pacientes que están planeados para revascularización. Y en nuestro centro utilizamos de 5 microgramos como una dosis inicial, pero en mi experiencia eso no cambia nada hasta 10. Y después de 10 podemos ver qué segmentos tienen una recuperación y qué segmentos no se recuperarán. Hay 2 artículos publicados en este tema, uno de Ernest Wellenhofer en circulación desde el 2004 y el otro creo que es de Iconagulen.
Y con base en esos datos, la predictibilidad de la recuperación funcional para mejora tardía estaba en un rango de 70 a 75%, y esto lo han podido subir a 80-85%, lo cual era significativo. En nuestro centro, nosotros sí realizamos este tipo de escaneos, pero no es nuestro abordaje estándar. Lo hacemos en casos muy específicos, y esto se muestra en el ensayo REVIVE, que muestra que de hecho PCI nos lleva a una recuperación funcional en los pacientes. Pero me gustaría mencionar también que la mejora tardía, es el único factor pronóstico en los pacientes según estos datos, y por lo tanto seguimos haciendo este metaanálisis. Doctor, thank you for this conference. I have a question about microvascular dysfunction. Is this stress MRI? Este RM cardíaca con estrés puede identificar el mecanismo por debajo de la disfunción microvascular, o tal vez solo nos dice que está presente, pero en realidad no es el mecanismo, por ejemplo, para un vasoespasmo u otro tipo de mecanismo. Gracias, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí hay un mecanismo de disfunción microvascular que no podemos identificar, que es el vasoespasmo, como mencionó. El vasoespasmo puede ser inducido en el cath lab, pero eso es considerado bastante riesgoso. Y de lo que yo sé, esto es algo que no se ha repetido en el escáner de resonancia magnética. Entonces, si separamos los pacientes de vasoespasmos, sí, se puede identificar otro tipo de enfermedades microvasculares. De hecho, estos pacientes pueden dar positivo a isquemia, y ya que tienen un K de epicardio tienen que entrar al cath lab, o puede ser una enfermedad del miocardio como una atrofia catastrófica, y por eso podemos ver que se los asigna la presencia de una cicatriz. Pero hubo un artículo en el año 2000 en el New England Journal of Medicine, y vemos que tenemos que ver los valores pronósticos, pero de hecho Franco Cech estaba visualizando áreas de perfusión durante adenosina de estrés de menos 1 miligramo por minuto en estos pacientes, y en estas áreas de predecir el pronóstico. Lo que ellos estaban viendo, este artículo fue el primero que nos cuenta que la fibrosis tiene un valor pronóstico, porque al utilizar esto con perfusión de menos de 1 miligramo por minuto, esto nos permite ver la cicatriz que el TAC no nos permite ver, y podemos ver la isquemia también. Y yo creo que la resonancia magnética nos puede mostrar si hay exceso de isquemia, además de esta disrupción en esta etapa. Y claro, tenemos la enfermedad microvascular principal, como el caso que hemos visto antes. En las mujeres postmenopáusicas sienten dolor torácico normalmente, y en ese caso sí puede ser una indicación. Y yo creo que en las pautas actuales de Estados Unidos vemos que el mapeo de perfusión cuantitativa en clase 2A para CMR, y podemos ver que es la primera vez, o al menos yo lo veo, que hay una pauta que está recomendando este método de perfusión. Y claro, todavía no está aprobado por la FDA. Esto vendrá en los siguientes meses, pero sabemos que esos son los valores, porque con esa resolución, que no es una resolución especial que nos permite ver la isquemia local, pero este tipo de resolución nos muestra que hay perfusión a la misma velocidad en todas partes, así que no puede ser tan homogéneo si tenemos 3 vasos con diferentes afectaciones en el epicardio. Entonces, tal vez podemos ver a los pacientes y decir sí que tal vez tienen enfermedad microvascular. Should we wait for Deberíamos quantitative perfusion in order to make the diagnosis of microvascular para disease? realizar el diagnóstico de Or la can we do it enfermedad just microvascular, o lo podemos hacer solo visualmente? No, I think you can do the Yo creo que diagnosis of sí microvascular se puede disease. hacer el diagnóstico visualmente si es que tienen
estas vistas homogéneas de las curvas. Y claro, también pueden hacer el diagnóstico de las enfermedades microvasculares también fácilmente en el Cath Lab. Esto es lo que estamos haciendo con todos los pacientes. Y de hecho depende del interés del estudio para obtener datos combinados. Con el uso de flujos o mediciones de flujos de Doppler, de hecho podemos ver cuáles son los resultados, pero yo creo que desde la perspectiva clínica sí podemos hacerlo. Para CMR necesitamos tener una alta resolución y por lo tanto necesitamos un escáner con perfusión y esto nos puede ayudar a lograrlo. Muchas gracias, doctor. Tal vez hay algún número que nos muestre para iniciar pruebas o exámenes invasivos. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de isquemia que nos puede llevar a una angiografía? Básicamente hay dos números, porque podemos tener una solución diferente para ver qué tan extensa es la isquemia y claro, tenemos que ver qué tan grave es la isquemia, en el corazón de la isquemia. Así que tenemos que ver cuál es el punto del flujo del miocardio que nos indique la isquemia. Tenemos una validación de FFR para nuestra metodología y este es un flujo del miocardio de 2. Si está por debajo de eso, nos indica un escaneo positivo. Y este es el aspecto binario. Por lo tanto, tenemos otra publicación que va a otro artículo que está por publicarse que nos muestra cuáles son los umbrales. Entonces, digamos que es un 2 para toda la población con base en los últimos miles de los últimos miles de escaneos que realizamos en nuestro centro y vemos que es más alto para mujeres que para hombres y sabemos que un historial de una hipertensión también afecta el umbral y parece que es el predictor más alto para una enfermedad microvascular. Claro, hay varios estudios que indican que es un 10%, como lo mostraron en un subestudio de medicina nuclear. O también hay un metaestudio que nos muestra que al menos hay 2 segmentos estándares y de hecho hay estudios como en diferentes estudios que nos muestra qué síntomas estamos tratando. Entonces, normalmente nos basamos en los síntomas. Es decir, que los pacientes que vienen con estrés son pacientes que tienen síntomas. Si es que queremos excluir una causa no cardíaca, tenemos que entender, por ejemplo, si hay una enfermedad que involucra varios vasos, tenemos que identificar correctamente el vaso afectado. Amadeo, thank you very much. Thank you. Muchas gracias a todos.